Vale, pues buenas tardes y bienvenidos a estas terceras jornadas de lecturas con denominación de origen. En esta, si me permitís, de un carácter mucho más especial porque es la primera vez que tenemos a una estudiante de lo que es nuestra facultad que presenta su primer libro. Es Sandra Muelas, yo creo que no hace falta mucha presentación para los aquí presentes, y está con su libro que es Cartas sin remitente. Así que bueno, pues buenas tardes, Sandra, y muchas gracias. Hola, pues nada, muchas gracias a todos por asistir y por estar aquí. La verdad es que me pone muy feliz porque casi todos os conozco, son profesores, compañeros de clase y me hace mucha más ilusión. Y nada. Yo así para arrancar quería un poco que nos explicases de dónde nace al final el hacer este libro y sobre todo el coger el impulso al ser tu estreno, por así decirlo. Pues nace de varias cosas diferentes. Primero nace de pues, mi pasión por escribir, de cosas que yo iba recopilando a lo largo de los años, escritos que yo iba haciendo que no tenía intención de que llegaran a ningún lado, simplemente pues escribir para mí, para desahogarme, para interiorizar mis sentimientos y darles forma. Y luego nace una segunda vez cuando murió mi abuelo en Nochebuena de 2023. Le escribo esa noche una carta, que es algo que yo solía hacer habitualmente y lo necesitaba en ese momento. Y días después se la enseñé a mi padre y le gustó un montón y me dijo que escribiera un libro sin él saber que yo había escrito antes muchas veces. O sea, que me lo dijo así como a ciegas, por así decirlo, que le gustó mucho y dijo, pues escribe un libro que parece que tiene potencial. Y ya en mí empezó como todo a tener sentido y a tomar forma y de repente, pues tantos años escribiendo, tuvieron sentido. Y dije, ¿por qué no recopilo todas las cosas que he escrito como si fueran cartas? Que siempre mis amigas me decían que yo era la de las cartas, o sea, mucho antes del libro. Siempre me pedían cartas para su cumpleaños, para no sé qué, que querían una carta suya. Y además también una vez alguien me dijo que era muy original, que ponía en cada carta una canción, la canción con la que yo había escrito esa carta concretamente, y lo que quería es que fuera no solo leer una carta, sino que fuera una experiencia. Entonces, de repente dije, oye, ¿por qué no le he sacado nunca, ni nunca se me ha ocurrido sacarle potencial a esto que no he visto nunca y que me parece tan original? Y ahí empecé a recopilar todas las cartas que ya tenía, cambiarlas, porque algunas estaban escritas desde hace 4 o 5 años y daban un poco de vergüenza. Pero bueno, y escribí nuevas y al final pues he hecho un conjunto de 80 cartas, muchas se han quedado en el camino porque no tenían mucho sentido en ese conjunto. Y la verdad es que estoy muy contenta, me veo muy a mí misma en ese libro. Al final es mi historia, pero bueno, puede ser la de cualquiera. ¿Y cómo fue ese salto de escribir para ti en tu intimidad a publicar algo en el mundo editorial? ¿Te dio pudor, vértigo? Pues me dio mucha cosa porque a la hora ya de decidir que quería hacer esto como un libro, muchas cartas las escribí ya después, una vez yo ya había tomado la decisión. Entonces muchas de ellas las escribía pensando que esto ya no era para mí, sino que era para que lo leyera otras personas. Entonces ahí pues me cohibía mucho, no me dejaba expresar las cosas como era y me costaba mucho decir esto es bueno, porque todo lo que decía, madre mía, esto no vale para nada, es que a ver quién lo va a leer. Porque las que ya estaban escritas, pues bueno, ya estaban escritas, pero las nuevas ya era con ese run run de la cabeza de es que esto lo voy a publicar, porque si no me lo publica nadie, lo voy a publicar yo. Entonces, pues sí es verdad que ahí tuve un poquito de miedo y la verdad es que no debería haberlo tenido porque hubieran salido incluso cosas mejores si me hubiera dejado llevar más. ¿Cómo te has enfrentado al proceso de publicación? Es lo primero que se me ha venido a la cabeza cuando me han contado que publicabas el libro, ¿no? ¿Cómo es para una escritora novel editar por primera vez? Pues, a ver, yo tuve claro que quería publicar mi primer libro con una editorial, porque como no tenía mucha idea de nada, dije mejor que me lo lleve todo una editorial que sepa antes que autopublicar yo, que tengo que maquetar yo, hacer la portada yo y tampoco tenía mucha idea de lo que quería. Sabía lo que quería escribir, que es lo que se me da bien. Lo demás prefería que se lo quedara una editorial grande y como a mí no me interesaba el dinero, pues me daba igual. Y pues nada, cuando tomé esa decisión simplemente escribía a 3 editoriales, me daba un poquito de miedo, tampoco quería mandar a muchas, pero dije, bueno, yo dejo un margen de unos meses y me contestan bien y si no ya autopublico, le pido ayuda a algún amigo que me haga una portada, investigo, no sé, busqué hasta vídeos de YouTube de cómo escribirle el email a las editoriales para que me hicieran caso, porque yo pensaba que no veían los correos ni nada, pero claro, no todas las editoriales son como Planeta, ¿sabes? Hay editoriales más pequeñas que sí que están abiertas a publicarte y que están muy contentos de que cuentes con ellos.
Y pues sobre el proceso editorial no mucho más de contar. Bueno, sí puedo contar que le mandé a 3 editoriales, de las cuales me quedé con la segunda que me contestó, porque la primera no me convenció del todo. Y la tercera, que fue Europa Ediciones, no pensaba que me contestara, simplemente vi como un concurso que habían abierto, que te publicaban el libro por Europa, ibas a ferias del libro de Europa y demás, y dije, jolín, qué guay. Pero publicaban a pocos, a muy pocos. Y dije, nada, de esta no me van a llamar. Entonces yo firmé con la segunda que me contactó porque el contrato me pareció bien. A las 2 semanas o 3 me llama una chica de Europa Ediciones que querían publicarme el libro. Y nada, les tuve que decir que no porque ya había firmado, pero bueno, me dijeron que se alegraban de que el libro al final saliera a la luz. No va a salir por Europa, pero va a salir por España, que no está mal. ¿Y a la hora de escribirlo te sirvió como terapia o te conociste más a ti misma, algo a lo mejor que no sabías? O... Muchísimo. Al final, escribir es como poner forma al caos de sentimientos y de cosas y de ruido que tienes en tu cabeza. Y yo a todo el mundo le recomiendo que escriba, cuando esté mal, que escriba, porque así expresas lo que estás sintiendo y lo puedes ver, lo puedes leer, ya se hace más físico porque ya lo puedes tocar y pues, no sé, a mí me desahogaba mucho. Yo lo escribía, lloraba un poquito y a seguir, y ahí se quedaba. Y si valía, valía. Si es verdad que yo empecé escribiendo, que esto no lo he dicho antes, empecé escribiendo porque quería escribir canciones, porque yo quería ser cantante, siempre lo quise ser, y dije, pues tengo que escribir canciones. Entonces muchas veces las cartas nacieron de un fallo de una canción, de que yo empezaba escribiendo una canción pero luego no sabía cómo ponerle la melodía y se quedaron en textos. Entonces nacen de una canción fallida, por así decirlo, muchas cartas. Luego al leerlas ves que todas tienen como un sentido, porque muchas pues es a lo mejor carta a la soledad y no estás hablándole a la soledad, pero sí que habla de esa soledad que uno siente. Entonces al final tienen como todas un sentido que expresa lo que yo estaba sintiendo en ese momento y lo que yo quería reflejar y lo que me estaba doliendo en ese momento. Entonces la magia es que es muy distinto a las primeras cartas que escribí con 16 años a las que escribí con 20, con 21, porque se siente diferente. Por ejemplo, mi carta a los 18 años no es la misma que mi carta a los 20. Entonces se ve como esa evolución de que lo que le preocupaba a una no es lo mismo que le preocupa a otra. Al hilo de lo que comentabas, ¿no? De estas 80 cartas que han transitado al final por tu vida durante diferentes etapas, ¿hay algún hilo conductor que vaya conectando todas ellas? O si a lo mejor has intentado el jugar y hablar con tu Sandra del pasado en esa comparación que mencionabas de los 18 o los 20. Pues sí, mi idea era hacerlo de forma cronológica. Lo que pasa es que tampoco quería poner las primeras cartas porque igual están un poco peor al principio. Entonces, luego hay un poco de mezcla al principio de cartas que he escrito ahora, pero también corresponden a sentimientos de antes, hablados desde el pasado. No sé si me explico. Y sí, el hilo de conductor es la evolución de ser una adolescente perdida a ser una joven adulta que está perdida, pero por otras razones. Entonces, es un poco ese estilo. Y sí, hablo mucho con mi niña interior porque al final es la que me mueve a hacer todo y es por la que siempre hago lo que hago, porque yo le tengo mucho cariño y yo a mí misma me veo como distintas etapas y cada etapa es una persona diferente, porque al final cambiamos y la Sandra con 16 años, si la tengo delante, no me reconocería. Entonces yo le hablo como a mis distintas etapas y le hablo mucho a mi niña pequeña porque al final es la que me mueve y le tengo mucho cariño porque creo que fueron los años más felices de mi vida y los de todo el mundo, porque éramos muy inocentes y ahí es cuando se empezó como a formar ese sueño que siempre tuve, pues el de ser cantante o el de hacer cosas al final. Entonces siempre le hablo a ella porque es la que me mueve a hacer todas estas cosas y lo que hago es por ella, porque si la tuviera delante, me encantaría poder tenerla delante y decirle todo lo que está pasando, la verdad. A mí me gustaría saber si esto ha sido para matar el gusanillo o si este va a ser el futuro de Sandra. ¿Te gustaría seguir en este camino? Y va a ser una pregunta 2 por 1. ¿Vale? La segunda es si te gustaría adentrarte en otro género, por ejemplo, poesía o no sé, otro estilo, ¿no? ¿Cómo te ves de cara a futuro? ¿Quieres volver a repetir en esta aventura publicando o ha sido solo para matar el gusanillo? Pues sí, a ver, a mí siempre me ha gustado leer y en estos últimos 4 o 5 años me ha gustado muchísimo leer y siempre he querido escribir. Es verdad que me he adentrado con este libro de cartas porque me parece a mí más fácil de hacer que una novela, pero sí que quiero empezar a hacer novelas,
y bueno, son mis próximos proyectos que tengo en mente y tengo un montón de ideas de próximas novelas, de fantasía y romance, que es al final lo que yo leo. Y tengo pensadas muchas ideas que escribir. Ya no sé cómo saldrán, si saldrán, porque me parece muy complicado. Estoy empezando a ver, pues, construir el mundo, el universo, los personajes que tengan sentido, porque el libro de ahora no tiene personajes. Y me parece mucho más fácil. Y hacer un libro de cartas, lo he pensado muchas veces, pero tiene que pasar mucho tiempo, porque estas cartas yo las he escrito a lo largo de 4 años. Entonces tienen que pasar otros 4 o 5 años que me dé tiempo a vivir y a experimentar nuevas cosas para yo poder hacer una segunda parte de este libro. Pero mientras tanto me gustaría sacar novelas y que en un futuro pues tener aquí una mesa con todos mis libros puestos y no sé, igualmente este libro siempre le tendré un cariño especial porque me está dando un montón de alegrías que no sabía que iban a llegar. La verdad es que muchas veces no me lo creo. Veo el libro y a mí me parece pues sin más, porque ya lo he visto tantas veces, lo he leído tantas veces, he estado un año trabajando con él. No me parece para tanto, pero luego viene una persona y me dice qué guay, no sé qué, y digo, sí, parece que te hace más ilusión a ti que a mí, porque yo parece que no me lo creo. Entonces me gustaría seguir porque lo estoy disfrutando mucho, la verdad. ¿Y cómo crees que va a evolucionar tu escritura ahora que ya esa etapa más adolescente ya ha pasado y ya la has contado? ¿Cómo crees que va a ser las cosas que cuentes ahora? Pues espero que mejore, la verdad, porque me gustaría que fuera unas novelas que yo escriba más maduras y que se note, porque entonces ya se ve la evolución del aprendizaje que tú has llevado de seguir escribiendo. No me gustaría dejarlo porque es verdad que cuando dejas de escribir pierdes un poco esa costumbre y yo he pasado por muchas fases, he tenido muchas veces miedo al folio en blanco, no sé cómo se le llama, pero muchas veces me he visto con el papel en blanco y no sabía qué escribir, no me salía nada y yo decía, jolín, igual me he quedado sin cosas que contar ya. Luego al final acaban saliendo, pero sí es verdad que tengo ese miedo de decir, a lo mejor no llego al nivel al que yo quiero llegar. No sé, supongo que lo tendré que experimentar con el tiempo, será una futura carta, quién sabe. Has comentado ahora justamente el tema del miedo, ¿no? Que muchas veces nos surge a nosotros, en este caso pues a ti con este libro o a muchas de las personas aquí presentes pues con diferentes proyectos vitales. ¿A ti qué te ayudó, por así decirlo, a combatir ese miedo y qué podrías transmitir a la gente para que digamos consiga superarlo, entre comillas, y sacar adelante pues proyectos tan bonitos como este libro? En este caso, lo que me ha llevado a superar ese miedo y a dejarlo atrás y decir, mira, yo esto lo quiero sacar, me da igual si alguien confía en mí o solo confío yo, pero lo voy a publicar y si solo leen mis amigos, pues ya está, lo va a leer alguien. Tampoco, al principio no lo iba a leer nadie, así que ya es un cambio. Fueron 2 cosas. Lo primero que digo es mi niña interior, que es la que me motiva a hacer todo, porque simplemente lo pienso y digo, esto le haría mucha ilusión a ella, esto ella estaría súper orgullosa de mí, pues lo voy a hacer. Y segundo, mi abuelo, porque al final este libro existe por esa carta que yo le hice a mi abuelo, que está en el libro, y a mi abuelo estas cosas siempre le gustaron de mí. Es verdad que a mí me gustaba mucho el artisteo, como él decía. Yo en mi casa tocaba el violín, cantaba, bailaba, actuaba, he hecho de todo. He ido a la escuela de música, he ido a teatro, he ido a coro, de todo. Y mi abuelo siempre me ha dicho que yo iba a ser un artista. Y su gran ilusión era que yo fuera periodista. Y siempre desde bien pequeña, porque yo no paraba de hablar, me decía, uy, esta va para periodista, esta va para periodista. Y me metí en la carrera de periodismo porque yo quería ser cantante, pero para ser cantante dije, tengo que estudiar una carrera. Mi plan B, por lo menos. Y dije, pues nada, una carrera voy a hacer, ¿qué hago? Y dije, pues no dice mi abuelo que periodista, pues periodismo. Y al final es al primero al que llamé cuando me cogieron. Y bueno, no me verá graduarme y por esa razón pues me gustaría hacer todo lo que hago, y lo digo en la dedicatoria del libro, lo hago para él, y este libro obviamente era para él, y ya si lo empezaba lo tenía que acabar porque yo soy de dejar las cosas a medias, no lo hagáis nunca. Yo empiezo algo, siempre veo que no sigue para adelante y digo, vale, me he cansado. Y lo dejo. Y dije, no puede pasar con esto. O sea, ya solo por orgullo de decir, es que no lo puedo dejar, porque siempre dejo las cosas a medias y luego me arrepiento mucho. Así que pues esas han sido mis motivaciones, de verme a mí contenta y ver a mi abuelo también, porque con este libro lo veo. Y el desbloqueo creativo, ¿cómo te enfrentas a él? ¿Cómo te enfrentas a el momento de sentarte delante del ordenador, tener la página en blanco y decir, algo tiene que salir? Lo llevo mal porque ahora mismo me encuentro un poco así, no creas. He escrito el libro y ya me he quedado súper tranquila y ahora me quiero poner a escribir una novela y no sé por dónde empezar. He empezado a escribirla, la voy a empezar otra vez. No sé cuántas veces la empezaré a escribir.
Entonces tengo mucho ese bloqueo creativo porque sobre todo me comparo mucho con los demás y en esta carrera me he dado cuenta que me pasa mucho porque hay gente muy talentosa, entonces te piensas que nunca llegas al nivel de tus compañeros porque los ves y dices, qué cosa más guay, yo nunca haría eso. Entonces siempre piensas que va a haber alguien mejor que tú. Y a mí me ha pasado mucho, antes incluso de sacar el libro, de ver que en redes sociales a la gente escribiendo cosas tan chulas y digo, madre mía, yo tengo un libro y esta persona no, pues es que esta persona tendría que tener el libro mejor que yo, porque a mí me parece precioso lo que escribe. Entonces, pues eso me causa mucho bloqueo. Yo me comparo mucho y soy muy exigente con estas cosas. ¿Y cómo lo supero? Pues no sé decirte, depende. Muchas veces me pongo una canción, la típica canción que sabes que siempre te va a emocionar, entonces vas directo a ella porque sabes que siempre funciona. Te vas a ver las 4 o 5 fotos que siempre te llevan a un recuerdo y empiezas a escribir. Si os dais cuenta, si leéis el libro, muchas cartas casi parecen lo mismo, porque al final es lo que a mí siempre me ha emocionado. Entonces siempre iba a ese sentimiento que sabía que siempre me iba a emocionar y con el que me iba a hacer empezar a escribir. Entonces, cada uno le funciona una cosa. A mí me funciona eso, la música. Por eso la he querido meter en el libro, porque al final pues, me mueve por dentro. Y ahora, por ejemplo, de cara al futuro, ¿qué carta dirías que tu yo del futuro tiene que leer? ¿A cuál recurrirías? Pues es súper interesante esa pregunta porque tengo una carta a mi yo del futuro en el libro. Me gusta mucho escribir, pues igual que escribo a mi yo del pasado, escribo a mi yo del futuro. Y es algo que recomiendo a todo el mundo que haga una máquina del tiempo porque es súper divertido, yo lo he hecho alguna vez, de escribir una carta a tu yo de dentro de 5 o 10 años, la guardas y luego, súper divertido, 10 años después te la encuentras, como yo muchas veces me encuentro mi diario de la infancia de Violeta, me lo encuentro y veo que está escrito desde el 2013 y me hace una ilusión ver las cosas como ella las escribía con 11 años, de decir, madre mía, pobrecita, qué ilusa, ¿sabes? Qué bonita, qué ternura. Y verme ahora y decir, jolín, es que así he visto toda mi evolución y he visto, al final, bueno, la evolución de cualquier persona. A lo mejor en las primeras páginas de mi diario contaba que un chico me había dado la mano y ya me había vuelto loca, y en la siguiente contaba que había empezado el instituto y no tenía amigos, ¿sabes? Entonces, como, wow, y ahora estoy en la universidad y tengo a unos amigos increíbles conmigo, fíjate cómo ha cambiado las cosas. De un momento a otro, incluso esa gente del instituto que al principio pues, no se juntaba conmigo, ahora se juntan conmigo. Entonces, como, madre mía, si la tuviera delante, las cosas que le diría. Entonces, este ejercicio lo quiero seguir practicando y seguir escribiendo esas cartas al futuro para que dentro de 10, 20 años verlo y decir, pues mira lo que has conseguido, que ahí eran sueños y ahora es una realidad. Entonces, en el libro pues hay una carta a mi yo del futuro que seguro que le va a hacer mucha ilusión cuando lo vea de aquí a 10 años en el libro. Igual piensa lo mismo, pobrecita, que mal escribía, pero le va a hacer ilusión porque esa es la cosa de la vida, que maduremos, que mejoremos. Esa evolución de las cartas, que también es como una evolución del personaje, por así decirlo, que las escribe, que eres tú, también venía acompañado de lo que antes mencionabas de las canciones, que al final creo que también es una piedra angular en este libro, como, digamos, el acompañante a lo largo de todas estas cartas. ¿Tú también cómo has notado esta relación al final con la música y cómo la has llevado también a cabo? Porque mencionabas que ha sido también una parte muy importante a la hora de hablar de esa Sandra artista. Sí, pues a mí, como digo, la música siempre me emociona y me llega mucho. Y la gente que ya ha leído el libro, muchas veces se han leído el libro entero sin música y luego lo han leído con música y me han dicho que mejora muchísimo. Es verdad que a lo mejor puede costar el ir poniendo la música y tal, pero yo lo recomiendo mucho. Además, si lees una carta y te llega, léela otra vez con la canción, porque es que va a ser una experiencia completa. Yo puede ser que la lea sin música y no me emocione, y con música me emociono. No sé cómo explicar por qué razón, pero la música tiene esas cosas y además las canciones que he escogido están escogidas meticulosamente para esa carta. Algunas simplemente, pues las cosas como son, no tenía la canción pensada y la pensé después y dije, yo creo que esta me pega y ya está. Pero hay otras que realmente sí que las escribí escuchando esa canción en bucle, porque se tarda mucho más en escribirlo que en leerlo, y muchas veces me la ponía directamente en bucle porque ponía mi playlist. Yo tengo mi playlist que se llama Crying, que es la esencial para escribir el libro. Entonces yo la ponía aleatoria y yo iba escribiendo y a ver qué me iba saliendo. Y cuando de repente había una que conectaba especialmente con lo que estaba escribiendo y ya empezaba a llorar, la ponía en bucle, la ponía en bucle, la ponía en bucle y dije, esta es la canción. O sea, que no sé si es que las elegía yo o me elegían a mí, porque salían aleatoriamente, entonces no sé cómo funciona eso. El caso es que
llegan, igual que las cartas. Hilo de esto de la música como vehículo de las emociones, ¿no te has planteado hacer una cover de cada una de esas canciones que incluías dentro del libro y así como que la experiencia fuese completamente inmersiva? Pues a ver, primer punto por el cual no lo haría, porque entonces no leería el libro ni escucharía las canciones porque no me gusta escucharme cuando canto. Pero alguna de esas canciones sí que tiene alguna cover mía que está en mi móvil, que no ha visto nadie, igual que las cartas, porque, pues como digo, siempre me ha gustado cantar y siempre lo he hecho y muchas de esas canciones me vinculan por el hecho de que yo las cantaba. No sé si le haría una cover cuando me atreva a cantar en público, porque hablar en público no me pone nerviosa, pero cantar muchísimo. El sábado hice la presentación en mi pueblo y tuve que cantar en el cumpleaños de mi prima y estaba más nerviosa para cantar en el cumpleaños de mi prima con mis 4 familiares que delante de todo el pueblo hablando. O sea que a mí cantar me pone muy nerviosa. Pero quién sabe, igual dentro de aquí a 10 años me he soltado más, me he cantado más delante de gente y digo, oye, voy a rescatar este libro y voy a hacer las canciones, no sé, ya se verá. ¿Alguna pregunta del público o algo? No sé si aquí entre los presentes tenéis también alguna duda en relación Hay gente con que ya ha el leído libro. el libro que está aquí, entonces pueden hacer también preguntas. O lo han empezado, a lo mejor han leído los agradecimientos solo. No mira a nadie. Tam- También para ir así también un poco acabando, y ahora que mencionas esta relación con el público y también esa relación con el pueblo, también quería preguntarte sobre esos sentimientos al final que te han podido florecer o que estaban ahí, ya una vez que sale todo a la luz, ¿no? Una vez que se publica, que también es mostrar a Sandra con los sentimientos a flor de piel a todo el mundo. ¿Cómo has recibido ese acogimiento tanto por parte de tus amigos, compañeros del pueblo? Muy bien, la verdad es que como digo, la gente está más emocionada incluso que yo, sobre todo la gente que me conoce. Es verdad que yo también, si alguna amiga mía hiciera algo así, me emocionaría también mucho más. Pero no sé, la verdad es que estoy muy contenta y a mí me pasa mucho que cuando hago cosas no me creo que son buenas ni me lo creo que están hasta que alguien no me da esa valoración positiva. Entonces, claro, ha hecho que todo el mundo diciéndome lo bien que está haya hecho que aún le tenga más cariño al libro y que me guste más, porque yo de primeras siempre iba con el miedo de bueno, pues a ver qué tal, a ver qué me dicen. Y la verdad es que todo el mundo le está gustando. No sé si porque me conocen, no sé si alguien que no me conozca al leer el libro le gustará igual. Eso sí que no lo sé porque todavía no ha llegado ese momento. Pero la gente del pueblo, la verdad es que cada vez me están pidiendo más libros, les ha gustado un montón y mucha gente se lo está leyendo ya o se lo ha leído casi entero y todo el mundo me dice lo mismo, que se emocionan mucho. La magia es que cada uno se emociona con una carta diferente. Y a mí me gusta que me lo cuenten porque digo, ay, jolín. Y a veces voy, leo la carta y me imagino a esa persona emocionándose y me hace mucha ilusión porque al final es algo que ha salido de mí, de mi historia, de mi vida y esa persona le está llegando con la suya. Entonces, pues me hace mucha ilusión que se puedan conectar de esa forma tan bonita las emociones y los sentimientos, porque al final todos pasamos por las mismas cosas, por los mismos dolores, y al final el libro va del amor, va de la pérdida, va de la vida. También hablo de la felicidad, hablo de los amigos, hablo de esos primeros amores de instituto, porque una cosa que no he dicho, pero hay muchas personas por ahí por el mundo que tienen una carta en este libro y no lo saben, porque yo era la típica que me gustaba un chico y no se lo decía nunca. Entonces yo le escribía las cartas que nunca les enviaba y ahí están. Carta a mi primer amor de instituto, carta a mi primer desamor, esa persona ni lo sabe, pero yo ya me había roto el corazón. O sea, es que yo soy muy intensa en esas cosas, entonces pues por ahí hay mucha gente que tiene una carta en el libro y ni lo sabe. Entonces, pues ojalá les llegue el libro algún día y lo lean y yo sepa que lo han leído, pero que nunca se den cuenta de que esa carta es para ellos porque me daría mucha vergüenza. Entonces, que se quede ahí y que lo disfruten igual que cualquier persona. ¿Qué le dirías a una persona que ahora mismo puede tener el libro en tus manos antes de enfrentarse a él, antes de comenzar a leerlo? ¿Qué mensaje le lanzarías para que se enfrente a esa lectura de la mejor forma posible? Pues le diría que lo leyera
con calma, porque no es un libro como una novela que te lees al día a lo mejor 5 capítulos, que te lo leas con calma, que vayas leyendo la carta, a lo mejor si necesitas volverla a leer, porque te ha emocionado mucho, muchas veces, pues eso, te emociona mucho y quieres volverlo a leer para volver a sentir lo que has sentido leyéndolo o para alargar más esa emoción. Entonces le diría que lo leyera tranquilamente, a lo mejor que lo escuche sin la música, luego que lo escuche con música. Si lo quieren leer por orden, está pensado el orden de alguna manera, pero también se puede leer por separado porque hay un índice, tú puedes ir directamente a la carta que creas que más te va a gustar o la que más te apetezca en ese momento y la lees. Y al final, sobre todo, que pueden volver al libro cada vez que quieran. Yo algo que siempre decía en las cartas que le enviaba a mis amigas, les ponía que ojalá de aquí a unos años se encuentren esta carta guardada en un cajón, igual que yo me encontraba mis cartas del colegio con dibujos hechos con palos, en la mochila del colegio en un armario, y me hacía mucha ilusión pues que esa carta quizá a lo mejor de aquí a 10 años la encontraran en un cajón y que a ver cómo estábamos en ese punto leyéndola, y al final cuando encuentras algo así siempre le escribes y dices, oye, mira lo que he encontrado de hace 10 años. Entonces a veces incluso puedes unir a personas que ya habían perdido relación pero que siempre han tenido ese cariño y decir, mira, me he encontrado esta carta que me mandaste hace 10 años, la he vuelto a leer, me he emocionado mucho. Entonces el libro cumple la misma función, que tú puedes guardarlo en tu librería, estantería, en un cajón, en un armario, y encontrártelo en cualquier momento, sacarlo y volver a sentir lo que sentiste cuando lo leíste, o las cartas que te emocionaron. Entonces, eso, diría que lo leyeran con calma y que lo leyeran todas las veces que quieran, porque es lo bonito. No es un libro pesado de 500 páginas, es un libro de 85 páginas, con cada carta ocupa un folio, así que se lo pueden leer como quieran, la verdad, ese es mi consejo. ¿Y qué carta dirías que es imprescindible que tiene que leer todo el mundo? Pues no sé decirte, es que claro, cada uno ha tenido su historia. A mí las que más me emocionan son la carta a los recuerdos y la carta a la nostalgia, que están sobre todo al final, porque son como las que más me están tocando ahora en este momento, porque yo soy muy nostálgica. Si la nostalgia estuviera personificada sería yo. La nostalgia me llena y a veces pienso que voy a morir de nostalgia porque me pone muy triste todo en esta vida. Veo fotos, cualquier cosa que veo, siempre como que lo veo con esa nostalgia. Entonces a mí son las que más me llegan y las que yo creo que es muy fácil que se emocione todo el mundo. Luego, obviamente, todos hemos perdido a alguien y pues la carta a mi abuelo seguramente le emociona a mucha gente. Y la carta al ángel del cielo, que es el primer familiar que falleció mío hace 3 años, creo. Y esa también es muy fácil que le emocione a todo el mundo porque al final todo el mundo se acuerda de ese familiar o ser querido que ya no está aquí. Entonces, pues eso es muy bonito. También un consejo que os doy, que puede ser un muy buen regalo, leer el libro y apuntaros las cartas que os recuerdan a alguien y regalárselo con las cartas que os recuerdan. Si no sois personas que os guste o sepáis bien escribir cartas, pues tenéis las mías que las podéis enviar también como si fueran vuestras. Si te parece, ahora sí, que la gente se ha tomado ya el café tranquilamente, vamos a abrir el turno de palabra por si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Sandra. Esto no es clase, esto no es un interrogatorio, sentiros libres, un poco sí, hacer preguntas, que para eso estamos aquí también. Venga. Todos a la vez no, ¿eh? Se me he querido decirlo. Están tímidos esta tarde, ¿eh? O decir a lo mejor, y eso es que se ríen tanto, levántate y dilo para todos. Eso. ¿Cómo hacen en clase? Sí. Venga, alguna preguntita, tal, alguna curiosidad que os haya surgido escuchando a Sandra. Carrasco siempre pregunta mucho. Venga, Carrasco, te ha tocado, crack. Es que siempre pregunta en clase. Mira que lo siento, ¿eh? Algo. A ver, espera. Sí, ven tú hacia el micrófono. Voy. Estoy pensando qué pregunta hacer. Espérate, es que no he pensado ninguna. A ver, es que ya sé todo. Una Ya, segunda. tío, pero... Claro, es que si yo fuera algún jugador del Madrid seguro que tendría, claro, que preguntar. Pero... Quitando la carta a tu abuelo, ¿qué carta dirías que ha incidido más a la hora de... O sea, a ver, quitando la carta de tu abuelo, ¿cuál dirías que ha sido la que más te ha emocionado escribir? Vale, pues es que muchas o casi todas. Es que casi todas las he escrito llorando, entonces soy de lágrima fácil, así que es muy fácil que me emocione.
Lo que digo, la carta a la nostalgia, los recuerdos me ha emocionado mucho. Las que menos, pues por ejemplo, a los chicos que me gustaban tampoco me gustaban tanto. O sea, no era para llorar. Me gustaban, pero a ver, tampoco me daba tanta pena. No sé, eso, la carta a los recuerdos, la carta a mi tía Elena, que es la carta al ángel del cielo. Esa también me emocionó mucho porque nunca esperaba que me saliera una carta así, ni tener que escribirla, porque nunca piensas que va a faltar alguien en tu familia, lo sabes, pero nunca esperas que llegue ese momento. Entonces, esa carta es verdad que también me hizo llorar mucho, aparte de la de mi abuelo. Y lo que digo, la carta a la nostalgia y a la que me hablo a mí misma del pasado me emociona mucho porque yo en el pasado, pues en mi adolescencia sobre todo, sufrí mucho, pero en ese momento no me daba cuenta de lo que estaba sufriendo porque, pues bueno, no tenía muchos amigos y demás, pero yo no me daba cuenta, yo era como muy feliz en esa inocencia que yo tenía, que contrastaba mucho con cómo eran los demás en aquella época, porque la gente con 14 años, 13, quería parecer que tenía 20, y yo sí que vivía los 13 como si tuviera 13. Entonces yo tenía esa inocencia que la gente de mi entorno pues no tenía. Entonces yo no me daba cuenta mucho de que igual no encajaba bien con el resto de la gente. Claro, luego ha pasado el tiempo y viendo, o sea, me veía así en fotos, veía que no tenía muchas fotos de aquella época, no salía mucho. En mi graduación vi pues como la gente de mi clase en esos años en los que yo no salía de casa se lo pasaba bien y yo decía, jolín, había vida más allá de mi habitación. O sea, realmente la gente estaba haciendo cosas. Entonces eso me hizo reflexionar mucho de cómo yo viví la adolescencia y me hacía llorar mucho, pero después. Entonces es una carta muy especial para mí porque refleja esa persona que yo fui, que ya no soy, pero que me da mucha, ¿cómo decirlo? Como mucha ternura de decir, pobrecilla, si hubiera salido a lo mejor y se hubiera dado cuenta de lo que yo ahora sé, quizá hubiera tenido una historia totalmente diferente, pero igual no estaría donde estoy ahora. Entonces, al final, todas mis etapas forman mi historia y les tengo mucho aprecio a todas ellas, a la niña, a la adolescente, a la que soy y a la que será. Vamos. Hola, antes has dicho que todas las cartas las has escrito llorando y ya lo que yo me preguntaba, si es más eficiente entonces tu proceso creativo cuando estás mal que sintiendo algún otro tipo de emoción. Sí, es que yo creo que realmente las cartas que más llegan a la gente son las que me han emocionado a mí. Las otras, pues están bien. La carta a la felicidad está muy bien, está bien estar feliz. Pero al final es muy fácil hacer llorar a la gente o emocionar a la gente, mejor dicho, cuando tú realmente has escrito algo que te ha emocionado a ti, que ha salido del corazón. Entonces realmente este libro está hecho, pues si es que lo vais a notar, porque casi todas las cartas son tristes. Entonces está hecho pues un poco de esa tristeza. Las escribía sobre todo por las noches, en mi cama, cuando a altas horas de la madrugada, porque siempre se me activa el cerebro por la noche, no sé por qué razón, por la noche estoy más activa y tengo más imaginación. Y me da por pensar, me da por darle vueltas a la cabeza, como a todo el mundo cuando no podemos dormir. Y se me van ocurriendo cosas que voy escribiendo en las notas del móvil y de repente he escrito una carta. Entonces, normalmente siento que es buena cuando me he emocionado. Es una cosa que no sé por qué, pero si yo he llorado es buena. Si no he llorado, le falta algo. O sea, es que tengo que llorar para que sea buena. No sé si os pasará alguno, yo creo que sí, porque al final pues estas cosas están hechas desde las emociones. Y la emoción más real es la tristeza y lo que más se nota son las lágrimas. Cuando tú lloras se nota que estás sintiendo. Entonces es lo que yo quiero reflejar. Carrasco, segunda pregunta. Gracias. No se te paga por esto, ¿eh? Ya lo sé. A ver, mi pregunta es que como hablas tanto, entonces claro, tengo dos dudas en mi cabeza. La que más quizá podría ser es que has dicho antes que la carta de tu abuelo, bueno, es tu carta favorita y todo eso. También quería preguntarte cuál es la carta favorita de tu familia, la de tu hermano que está aquí, y y si, como has dicho, que has llorado con todas las cartas, esto de verdad te lo pregunto, ¿ha habido alguna con la que no hayas llorado? O sea, ¿alguna con la que hayas escrito serenamente, tranquilamente, paso a paso, despacito, con pie y buena letra?
Pues la carta favorita de mis padres supongo que es la suya, porque hay una carta a mi madre, una carta a mi padre y a mi hermano igual. No sé si será tu favorita, pero para mí sería la carta que está dedicada a mí, sería mi favorita, ¿no? Tengo una carta a mi madre, tengo una carta a mi padre, que imagino que a mi padre también le emocionará y le gustará mucho la de su padre, que es la de mi abuelo. Y mi hermano, pues eso, la de mi hermano. No sé. Sí, ¿no? La de la familia al final. Y con alguna que la haya escrito serenamente, no me acuerdo de todas las cartas ahora mismo, estoy intentando pensar. Ay, bueno, sí. Escribí una, muy curiosa esta carta, porque la escribí que dije, no sé qué hacer para sacarme de este bloqueo que tengo escritor. Y como estaba escribiendo una novela que, como digo, la voy a empezar a escribir de nuevo, pero en ese momento la estaba escribiendo por primera vez, dije, voy a salir a dar un paseo a ver si despejo mis ideas y se me ocurre algo para crear estos personajes. A mí me gusta mucho andar por la noche, porque me parece que la noche, bueno, igual que digo que escribo por la noche, a mí me parece que la noche tiene como una magia especial, que el día no la tienes, todo como muy desierto, o sea, me parece que tiene como chispa. Y salí con los cascos puestos por mi barrio a andar, esperando pues buscar a, voy a decir, el protagonista de la novela que... Intentaba buscar a Alan, que es el protagonista de la novela que estoy escribiendo, y encontré una carta. Me puse como a pensar, y yo soy muy de observar lo que ocurre, y en ese momento se repetía un pensamiento un poco suicida mío, y es que muchas veces cruzaba la calle sin mirar y pensaba, ¿y si ahora mismo viene un coche a toda leche y me atropella? ¿Cómo se sentirá? O sea, en plan, ¿qué sentiré? O sea, me pienso esas cosas, ¿vale? Entonces surgió una carta un poco tétrica, un poco rara, que no me acuerdo el nombre, que creo que se llama Carta a un suspiro. Creo que se llama Carta a un suspiro. Y cuenta una historia, y cuenta esa historia que a mí se me estaba pasando por la cabeza de cuáles serían mis últimos pensamientos si eso ocurriera. ¿Qué es lo último que yo pensaría si ahora de repente cruzo la calle y pasa un coche sin mirar y me atropella? Hay unos segundos que ¿qué pensaría? Entonces, esa es una carta que me parece muy curiosa. No la escribí llorando porque iba por la calle. A lo mejor si lo hubiera escrito en mi casa igual lloraría. Y la escribí andando. Y lo mismo, me conectó una canción de Lana del Rey y fui con la canción de Lana del Rey todo el camino y la escribí mientras andaba por el parque de al lado de mi casa de noche. Y bueno, es que cada carta tiene su historia y cada carta es muy diferente. Tengo la carta a los complejos que diría que no es una carta, es una recopilación de todos los complejos que he tenido a lo largo de mi vida. Ni siquiera es una carta, es complejo, coma, complejo, coma, complejo, coma, y así. Y entonces cada carta es única y eso es especial. ¿Más preguntas? A ver, ¿puedes especificar o no? Estaría guay que te mojaras, pero bueno. Ya que tienes cartas a todo el mundo, ¿tienes cartas a alguno de nosotros específicamente, tus amigos de la universidad que te hemos apoyado siempre? Bueno, salís en los agradecimientos, ¿qué más queréis? Bueno, salen las chicas, perdón. Es que no puedo poner a todo el mundo. No hay carta a mis amigos de la universidad, hay carta a la amistad. Y ya está. No hay carta a mis amigos de la universidad, pero porque a vosotros os voy a leer una el último día que estemos juntos, que ya la tengo preparada, no os preocupéis, la tengo preparada desde el año pasado. No, sí, ya lo sabías, es que no puedo, es que esa es una cosa que me pasa, que no puedo callarme, yo hago algo y lo tengo que decir, es como cuando le compras a alguien algo y dices, ¿quieres que te dé una pista? Soy igual. Soy así, no puedo estarme quieta. Y la escribí el año pasado y ocupa mucho esa carta, así que os vais a cansar muchísimo. Y ya les he escrito más, además. No está en el libro, pero les he escrito muchas. Otra más. ¿Hay una edad mínima para leer el libro? No os riáis porque es verdad, ¿eh? Es verdad. A ver, es que en mi pueblo el sábado vinieron un par de niñas que me conocen a mí y compraron el libro. No sé qué edad tenían, pero luego yo leí una carta que tengo, que todo el mundo cuando piensa en la carta a los Reyes Magos. Y la carta, os voy a decir cómo empieza, creo que no hay niños por aquí, empieza diciendo, queridos Reyes Magos, me he enterado que no existís. Ya, me di cuenta después. Mi padre le escribió a las madres y les dijo que no leyeran esta carta. Igualmente, me parece que 10 años no es la edad para leer este libro, porque al final cuenta momentos muy duros y muy
sensibles que yo creo que hasta que no los vives no los reconoces. Yo creo que yo leería esto con 11 años y no entendería nada. O sea, sí entendería lo que estoy leyendo, pero no entendería lo que es sentir eso. Entonces, no sé, yo pensaba que era obvio que no lo leería nadie más pequeño y yo creo que no lo harán, así que yo diría que la edad mínima son unos 13 años. Yo creo que con 13 años ya saben que los Reyes Magos, ¿no? Imagino. Espero y deseo. ¿Alguna preguntita más? Venga. Bueno, que antes has dicho que las cartas las solías escribir así como las más tristes cuando tú más emocionada estabas y un poco peor, ¿no? Supongo. ¿El hecho de escribir la carta te servía para desahogarte o luego te ibas a dormir peor? No, me iba a dormir mejor. Es que llorar es muy buena terapia. Yo cuando lloraba, además de que me veía con la piel muy bien, o sea, de verdad, no es broma, a mí se me abren los poros y eso, así. Y no sé, me servía mucho porque al final te desahogabas hasta que ya no te quedaba nada por sacar y cuando además encima había hecho una carta que me había gustado, se la mandaba a mis amigas a las 3 de la mañana y me iba a dormir tan tranquila con mi carta hecha, aunque no fuera una carta para el libro, porque esto yo lo hacía antes de querer escribir el libro, pero yo las mandaba a mi gente, a mis amigos y tal, y me iba muy tranquila. Luego me levantaba con los ojos hinchados, pero bueno, pero ya me había desahogado y es que después de escribir la carta me quedaba muy a gusto. No sé cómo explicarlo, pero me quedaba muy a gusto. Era como que lo había echado todo y ya no me quedaba nada más. Y es como que esos pensamientos habían pasado al papel, ya no estaban en la cabeza. Igual luego, al día siguiente, volvía a tener el mismo run en la cabeza, pero en ese momento me había quedado muy tranquila. Y me voy a dormir muy tranquila con todo eso hecho. Parece que he cerrado el día. Venga, más. Al principio estabais tímidos, pero os habéis animado, me gusta. Ahora que ya te has quedado con el cuerpo como en calma, por ya no tengo presión de tengo que escribir eso, ¿piensas que falta algo que dé como la chispa final al libro de te hubiera gustado que estuviera dentro, pero en ese momento por tu presión o por cómo estabas tú anímicamente no pudiste exponerlo? Pues no sé, yo ahora mismo creo que el libro está muy bien. Es que no me ha dado tiempo desde que escribí la última carta hasta que lo he publicado a vivir mucho más. Sí es verdad que lo que ha dicho Laura antes sí que hubiera metido una carta a mis amigos de ahora, de la universidad. La verdad es que lo pensé en su momento, pero dije, no sé, porque no todo el mundo a lo mejor ha estado en la universidad, entonces no sé. Las cartas están porque es lo que en ese momento necesitaba y en ese momento decidí. Ya digo, hay muchas que se quedaron por el camino y que igual a lo mejor las hubiera leído otra persona y hubieran dicho, ¿por qué has dejado esta carta? En ese momento no las veía que fuera suficiente o que tuviera sentido ahí. Entonces las dejé. Y también quiero decir que no solo hay cartas, que al final hay notas mentales, que eso sí que dudé mucho en ponerlo o no. De hecho, le pregunté a Selena, que no está hoy con nosotros. No está muerta ni nada, pero se ha roto el tobillo y más cosas. Bueno, que le mandé a ella para que me comentara qué le parecía, si dejaba eso o no. Es como una recopilación de notas mentales, de ayudas, de consejos, no sé, de frases así cortas que dije, igual sí que pegan como con el ambiente sensible de las cartas. Dije, voy a ponerlo al final, así que son 2 páginas de notas mentales. Algunas de ellas eran tweets, lo he dicho bien. Tweets que publicaba por aquel entonces cuando me hacía la intensa y pues lo metí ahí. A lo mejor ahora, es que no sé, porque ya no se le está dando la importancia a esas notas mentales, entonces a lo mejor ahora no las hubiera puesto. Pero en su momento que tenía las dudas, le pregunté a alguien y me dijo, sí, a mí me gusta, déjalo. Ahí está. Así que si a alguien le pueden ayudar esas notas mentales, pues bien estará. Son como pequeños consejos o aprendizajes que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida. No sé si está uno, pero ahora mismo lo metería, que es De amor nadie se muere, que lo voy a recordar toda la vida, que me lo dijo Chávez, que no me está escuchando, pero... Entonces, pues son una especie de, sí, así como consejos que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, igual que las cartas. ¿Tenemos alguna más? No tenemos más preguntas. Venga, Carrasco. Venga, vamos. Claro. Hombre, es que el cable no da. A ver, volvemos atrás. O sea, cuando has dicho que cuando tenías bloqueo mental, pues tú lo que hacías era salir por la noche porque te encanta, porque tiene unas cosas que el día no tiene,
para pasear y de esa manera pues como que salías de ese agujero y decías, coño, ya me empiezan a aparecer más ideas. Quería preguntarte también si tenías otras vías de escape aparte de salir a pasear para tratar de desconectar y que nacieran nuevas ideas. Y la segunda pregunta, que es un 2 por 1, cuando escribes, quería preguntarte también qué tipo de música escuchas y sobre todo si ese tipo de música que escuchas, a lo mejor la letra o quizá la melodía, te inspira o te inspiraba a seguir escribiendo más cartas o te sigue inspirando a ayudarte a escribir esa novela. Vale. Pues lo primero, aparte de dar paseos nocturnos, también me gusta, pues, no sé, escuchar música. Lo que digo es lo que casi me saca casi siempre de ese bloqueo escritor. Y, pues, no sé, pasear por el campo, irme a mi pueblo. Mi intención para escribir la novela que voy a escribir este verano es irme a la casa del pueblo y ahí escribir en el patio, irme al campo. Es verdad que luego soy muy perezosa y cuando tengo que hacer cosas sola me da un poco de pereza. Pero son cosas, en plan, esa desconexión, esa paz que te lleve a pensar nada más que en tus pensamientos, es lo que más me saca del bloqueo. Cuando no tienes otra cosa en la que te quite, por así decirlo, ese pensamiento, que te vas al campo y no hay nadie y solo estás tú y no te queda otra. Es verdad que forzar la inspiración no es bueno. O sea, yo cuando me mandan algo para clase me dicen tienes que tener esto para tal día y yo tengo que estar diciendo tengo que pensar una idea buenísima para pasado mañana porque si no, no me da tiempo. A mí eso no me funciona. O sea, yo tiene que ser que me salga, no puedo forzar la inspiración. Entonces, a veces me doy un paseo pensando en que quiero, como aquel paseo que dije, pensaba en encontrar un personaje de la novela y encontré una carta. Entonces, la mente va sola. No sé, lo que te lleve. Y las canciones, pues casi todas son canciones en inglés. Y digo esto porque lo que dicen no importa con la carta porque no lo entiendo. O sea, sí lo entiendo si me paro a leerlo y a traducirlo, pero yo no tengo nivel tan experto de inglés como de estar escuchando la canción y saber lo que dice en todo momento. Sí es verdad que sé cuáles son las canciones que hablan de amor y tal, eso es obvio, las románticas, y casi todas son en inglés. Hay 2 o 3 en español, que esas por suerte las entiendo, y sí que tienen algo que ver, pero es que casi siempre es como el aura que transmiten, no es tanto el mensaje, sino la melodía también un poco. Está, pues, por ejemplo, una que sí que tiene sentido es Mía, de Belén Aguilera, está en la Carta de los Complejos, pues esa sí que tiene sentido la letra. Pero luego creo que tengo puesta Zarcillos de Plata, de Yudelín, que no sé realmente lo que quiere expresar la canción, pero yo lo he puesto en una carta porque me parecía que la música pegaba muy bien con esa carta. O yo qué sé, Creep de Radiohead también está. Y es porque me pega así como ese rollo punk con la canción con la que está. No sé, son muchas canciones, no hay ningún reggaetón, no hay ninguna canción así urbana. Son canciones, muchas hasta son de la época de mis padres porque a mí me gusta escuchar mucho esa música y en inglés. Pues eso, está Radiohead, está Iris de Good Good Dolls, está también The Reasons, canciones típicas del pop rock en inglés de los 90, 2000 y así. Y en español alguna que otra también. Bueno, pues ahora sí, hasta aquí este momentito de charla. Agradecerte, Sandra, que hayas venido y compartido con nosotros todo lo que tiene que ver con tu libro. Creo que ha sido un ratito súper chulo, que nos ha servido para meternos un poquito más y que ha servido de gancho para que ahora saques los libros y te los compremos. ¿Verdad? Así que Todo el que quiera, además, se lo dedico y se lo firmo y eso, pues va a estar Dani controlando las ventas. Así que nada, muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias, Sandra. Gracias al vicerrectorado, a Paco, grande Paco, y a todos nuestros técnicos que han montado esto. Gracias, Sandra. Gracias a vosotros y espero que os guste y como os he dicho antes, no tengáis ningún pudor en hablarme lo que sea para decirme me ha gustado esta carta, me he emocionado con esta carta, ya me he terminado el libro, me ha encantado, me lo decís que me encanta y me anima a seguir escribiendo.